Hoy, si visitas un museo o un sitio histórico, después de ver obras de arte invaluables y piezas de historia insustituibles, casi con certeza te van a dirigir a pasar por una tienda de regalos donde comprarás algo, bueno, nada invaluable. Y por supuesto, las tiendas de regalos no son exclusivas de los museos. También las encuentras en zoológicos, parques de diversiones, realmente en todos lados. Pueden estar llenas de todo tipo de cosas, desde este pedazo de madera de teca del USS Iowa hasta, no sé, chucherías producidas en masa. Y a pesar de que suelen ser relativamente baratas, no es precisamente un negocio pequeño. Según el sitio web Statista, en 2022 solo el mercado estadounidense de souvenirs fue de 21.000 millones de dólares. Es naturaleza humana tratar de preservar los recuerdos y una de las formas en que lo hacemos es comprando recuerdos, objetos, recordatorios de dónde hemos estado. Y la evidencia de este instinto se remonta mucho más atrás de lo que podrías pensar, mucho antes de que alguien fuera invitado a salir por la tienda de regalos. El deseo humano de llevar algo a casa cuando viajan lejos está profundamente arraigado, aunque es difícil identificar cuál podría haber sido el primer recuerdo. Parece probable que las personas que viajaban en el pasado distante llevaban consigo recuerdos de sus viajes, pero lo que califica como un souvenir en lugar de un bien de intercambio es difícil de identificar en el registro arqueológico. La palabra souvenir proviene del francés. Su primera aparición alrededor del año 1100 significaba algo en la memoria de uno, según el proyecto Souvenir, y más tarde como un verbo que significa recordar o hacer recordar. Su uso moderno, que significa algo que sirve como recordatorio, aparece en 1676. No fue hasta 1775 que apareció por primera vez en inglés, atribuido a Horacio Walpole en una carta donde se usó para significar recuerdos. En menos de una década se usó con su definición moderna, pero los objetos que fueron creados o vendidos sin ambigüedad como recuerdos también tienen raíces antiguas. Entre los candidatos para el primer recuerdo se encuentran un puñado de vasijas esmaltadas con nombres de puertos a lo largo del Muro de Adriano, fechadas alrededor del año 130 después de Cristo. Estos incluyen la copa de Roche, descubierta en Wiltshire en 1725, y la petrea de Amiens, descubierta en Amiens, Francia, en 1949. La pan de Staffordshire Moorlands, descubierta en 2003, y la recientemente descubierta copa de Berlanga de España. Sin duda, fueron hechas para el ejército en el muro, escribió Jacques Ergon sobre la Petra de Amiens en 1951, y los soldados estaban complacidos de llevárselas en su equipaje cuando regresaban a casa. No está del todo claro que fueran recuerdos en el sentido clásico. Fueron comprados por los soldados como recuerdos de su servicio o entregados como regalos de jubilación. Fueron fundidas y, por lo tanto, es posible que se hayan producido en grandes cantidades. Sin embargo, el mundo romano tenía otros recuerdos que nos resultarán muy familiares. Excepto por los muy ricos, los ciudadanos romanos generalmente no viajaban por placer, pero sí lo hacían por negocios, por comercio y al servicio del ejército. Otros viajaban para servir en las administraciones de los territorios lejanos. Ernst Kunzel, en el libro Los primeros recuerdos, señala que en lugares famosos como Atenas, Éfeso y Alejandría, los turistas romanos podían comprar los mismos recuerdos que todavía compramos hoy en día. Copias a pequeña escala de estatuas famosas, vasos decorados con imágenes de sitios turísticos junto al agua, retratos en miniatura de celebridades y más. De hecho, incluso sin los métodos modernos de producción en masa, se creaban réplicas de estatuas y sitios famosos en grandes cantidades. Esto incluía frascos de perfume modelados según Tish de Antioquía. Tish era la deidad guardiana de Antioquía y su estatua era emblemática de la ciudad. Algunos de estos se fabricaban en Antioquía, pero también se producían en otros lugares. Un hombre de Antioquía, enterrado en Messina, en Sicilia, tiene en su epitafio que era comerciante de Tish. Como se menciona en Destinations in Mind, de Kimberly Cassibury, y Souvenirs and Experience in Ancient Rome, de Maggie Popkin, también existían frascos de vidrio de los siglos III o IV, que se han descubierto por todo el imperio, y que estaban grabados con un panorama de las ciudades de Baiae y Puteoli, en la bahía de Nápoles. Estos frascos nos dan una idea de cómo los habitantes del imperio captaban la esencia de una ciudad, algo parecido a cómo la Torre Eiffel, el Arco Gateway, el Big Ben o el Empire State Building simbolizan las ciudades modernas. La estatua de Atenea en el Partenón de Atenas también era popular, al igual que la estatua de Afrodita en Knidos. Un estilete de escritura descubierto en la Londres romana, fechado en los primeros siglos, tenía inscrito: «He venido de la ciudad. Te traigo un regalo de bienvenida con una punta afilada». Los recuerdos encontraron un renacimiento gracias al cristianismo.
El cristianismo pronto se convirtió en la religión dominante en los últimos siglos del imperio, y el concepto de una peregrinación a Tierra Santa se volvió común. A lo largo de la historia, los visitantes de sitios impresionantes buscaban recuerdos de ellos. En el caso de los peregrinos religiosos, esto se debía en parte a la idea de que la tierra, el agua, las piedras u otros objetos podían servir como una especie de reliquias y poseían algún tipo de poder místico. Buscando prevenir el vandalismo y la destrucción, los guardianes de esos sitios dirigieron los deseos de los peregrinos hacia algo más productivo, vendiendo recuerdos o reliquias secundarias, especialmente pequeñas ampollas o frascos de peregrinos sellados con agua, tierra o aceite consagrado. En el año 570, un peregrino de Italia que visitó la iglesia del Santo Sepulcro registró que se lleva tierra a la tumba y se coloca dentro, y quienes entran toman un poco como bendición. Otro menciona aceite bendecido por la madera de la cruz en el Gólgota. Muchos años después, el agua de Canterbury se sellaba en pequeños recipientes, supuestamente teñida con la sangre de Thomas Becket, de la que se decía que tenía propiedades curativas. La peregrinación adquirió un aire turístico con varios santuarios promocionándose entre los viajeros. Para el siglo XII, las hojas de palma se vendían en puestos en Jerusalén. En España, las conchas de Vieira se asociaban con el santuario de Santiago el Mayor de Santiago de Compostela. Entre los más comunes estaban las insignias de peregrino, generalmente hechas de estaño y plomo, destinadas a usarse en sombreros o ropa, como los dijes de las pulseras de dijes. Venían en una variedad de formas que representaban a los santos y sus santuarios. El Sermón de Veneranda explica que las insignias daban testimonio del gran esfuerzo del peregrino, según el libro Recuerdos desde la época romana hasta la actualidad de Godfrey Evans. Las insignias también ayudaban a financiar la iglesia. Según Evans, en 1466 se vendieron 130.000 insignias en el monasterio suizo de Santa María en solo 2 semanas. En 1207, el Papa Inocencio III incluso instruyó a los arzobispos que prohibieran la venta de insignias falsas. Estas insignias de peregrino son probablemente el primer ejemplo real de recuerdos producidos en masa, baratos y populares, similares a la era moderna de imanes para refrigerador, tazas de café, camisetas y monedas aplastadas. Las guías también sugieren que también estaban disponibles piezas de tela y oro de mayor calidad y más caras. En Santiago de Compostela, las piezas de azabache tallado se volvieron populares. El santuario ahí recibía 500.000 de visitantes al año en su apogeo de popularidad. Después de mediados del siglo XV, nuevas técnicas, especialmente los grabados en madera y otros tipos de impresión, abrieron nuevas posibilidades para los recuerdos. Para la década de 1470, las Verónicas, o rostros de Cristo, que supuestamente mostraban el rostro de Cristo en el pañuelo de Santa Verónica, se vendían afuera de San Pedro, en Roma. También eran comunes las planchas de cobre y las listas ilustradas de reliquias que poseían las iglesias. Y la Edad Media estaba llena de charlatanes que vendían reliquias de todo tipo, como astillas de la cruz o la lanza de Longinos, y tazones de barro vidriado con imágenes, cuya arcilla se mezclaba con polvo y agua de lugares sagrados. En 1868, José Murriat describe cómo se recogía polvo en la capilla para hacer pequeñas copas. Esto se volvió aún más refinado en los siglos XVIII y XIX, con la loza, los juegos de té y los esmaltes policromados producidos en el extranjero, como en Inglaterra o los Países Bajos, para ser vendidos en lugares como Kipperlar, en Alemania. También se fabricaron grandes modelos de madera de la iglesia del Santo Sepulcro, con incrustaciones de nácar y hueso, así como modelos de la cueva de la Natividad en Belén. Las cruces de altar y de mesa eran recuerdos comunes, hechas localmente en Tierra Santa y a menudo también exportadas. Los peregrinos musulmanes también compraban recuerdos. Los textiles de tela que cubren la Caba en la Meca y la tumba del profeta en Medina se reemplazan periódicamente y se cortaban piezas de la tela para dárselas a dignatarios y peregrinos. A finales de la Edad Media y principios de la época moderna, los artistas creaban certificados de Hajj, pergaminos que contenían imágenes de los sitios a lo largo de la ruta de peregrinación. Aunque los recuerdos religiosos eran comunes, también aparecieron recuerdos seculares. Puede sorprenderte que la palabra spa proviene de un lugar, Spa, Bélgica. Spa, un sitio de manantiales minerales, se convirtió en un centro turístico a partir del siglo XVI. Spa en sí parece haber producido bastones para caminar, cepillos, fuelles y cajas grandes. Otros balnearios, inspirados en el original, también vendían recuerdos de madera, como el balneario de la corte de Tunbridge Wells, en Kent. En 1697, la viajera Celia Fiennes descubrió tiendas llenas de todo tipo de juguetes, plata, porcelana, artículos de sombrerería y todo tipo de curiosos objetos de madera en Tunbridge Wells. En 1766, Thomas Binchburn comparó los recuerdos de Tunbridge Wells con los de Spa, mencionando cofres para té, cajas de tocador, cajas de rapé, damas de ponche y más, que se vendían. Especialmente cuando un huésped se iba,
ya que es costumbre que lleven recuerdos de Tunbridge a sus amigos en casa. Tunbridge fue conocida después por sus mosaicos de madera de colores. Otros balnearios vendían artesanías similares, desde jarros y vasos hasta porcelana y vajilla. En Bohemia, el vidrio funcional era popular, a menudo decorado con imágenes de los propios balnearios. Se fabricaron recuerdos de vidrio para la Exposición del Palacio de Cristal de 1851 y la Exposición Internacional de 1862. En los siglos XVII y XVIII surgió la idea del Grand Tour, donde los jóvenes, especialmente de Inglaterra, eran enviados a viajar por Europa como parte de su educación formal, aunque también eran realizados por personas mayores, y a veces los recorridos se hacían más de una vez. Italia, con sus conexiones a la Roma clásica, era el destino principal. Los viajeros visitaban museos y veían los lugares emblemáticos de las grandes ciudades europeas. A menudo, los turistas regresaban con retratos encargados, vistas de las ciudades que visitaban y, si era posible, objetos reales de la antigüedad, o al menos copias. Las copias en miniatura de estatuas eran comunes en el siglo XVIII y hasta el XIX, hechas con moldes. Los grabados en gemas como los intaglios y camafeos, las conchas grabadas y los micromosaicos hechos de piezas de vidrio de tamaño milimétrico también eran compras comunes. Algunos de los primeros museos públicos aparecieron en los siglos XVII y XVIII, como la Real Armería en la Torre de Londres, que abrió en 1660, junto con muchos otros, como la Galería Uffizi en Florencia, o el Museo de Historia de Riga y Navegación, entre muchos más. Uno de los primeros en Estados Unidos fue el Museo de Filadelfia, de Carlos Wilson Peale, inaugurado en 1784. Moisés Williams, un ex-esclavo de Peale, usaba una máquina de trazado ficiano en el museo para crear siluetas recortadas en papel como recuerdos para los visitantes. En Estados Unidos, uno de los eventos más influyentes para los recuerdos podría parecer macabro. En 1799, George Washington murió. Washington había alcanzado una reputación inaudita en vida. Tras su muerte, según Guillermo Beard, curador emérito del Smithsonian, alcanzó el estatus de deidad. Los visitantes rápidamente se dirigieron a Mount Vernon, buscando alguna conexión con el legendario hombre. Estas piezas a menudo eran físicas, fragmentos desprendidos de la repisa o ramitas de hiedra. No solo la casa de Washington sufrió, la gente arrancaba pedazos de la roca de Plymouth y se llevaba trozos de la tapicería de la Casa Blanca. Había ladrillos de las casas en Appomattox, donde Lee se rindió, pedazos del roble de la Carta de Connecticut y tazas hechas de árboles del famoso huerto de duraznos de Gettysburg. Mark Twain criticó la tendencia de los turistas estadounidenses a la caza destructiva de recuerdos en los inocentes en el extranjero. En La Esfinge, escribió, uno de nuestros bien intencionados reptiles, quiero decir, cazadores de reliquias, se había subido ahí y estaba tratando de arrancar un pedazo del rostro de esta creación más majestuosa que la mano del hombre haya hecho. En Italia, el mercado de recuerdos apoyó a los artistas, mientras las cortes gastaban cada vez menos en arte. En Nápoles, los tallados en coral, concha de tortuga y piedra caliza eran populares a finales del siglo XIX. En la década de 1830, un turista inglés se quejó de los vendedores que esperaban afuera de las puertas de la ciudad de Pozzuoli. Estos sujetos te molestan con medallones y monedas y efigies y pequeñas jarras y lámparas de bronce con forma griega, siempre antiguas, supuestamente desenterradas por ellos mismos. En Nápoles hay una auténtica fábrica de estas antigüedades modernas. Las joyas, copiadas de modelos antiguos, y los modelos de corcho eran otras opciones en el siglo XIX. Los souvenirs se transformaron en los siglos XVIII y XIX, cuando se desarrolló la impresión por transferencia, lo que permitió que los grabados en planchas de cobre se usaran para transferir imágenes a cerámica, objetos, esmaltes y madera, pudiendo ahora producir artículos en masa sin la necesidad de pintura a mano meticulosa y disminuyendo drásticamente el costo. Antes del siglo XIX, los productos eran en su mayoría para los miembros más ricos de la sociedad, que eran las mismas personas que realizaban la mayor parte del turismo. A medida que la clase media se formó tras la Revolución Industrial, más personas pudieron viajar y tenían dinero para comprar souvenirs, que además se volvieron más baratos. La fotografía y las postales ilustradas pronto reemplazaron a las pinturas como souvenirs y fueron increíblemente populares en la segunda mitad del siglo. Hubo un auge de souvenir que duró desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Nuevos productos, más baratos y fabricados en series más grandes gracias a la revolución industrial, empezaron a producirse. La porcelana barata decorada con impresión por transferencia era especialmente popular. La empresa británica Josiah Wedgwood y compañía fabricó platos de recuerdo para la Exposición Colombina de 1893 en Chicago. La Crested China, o porcelana decorada con escudos, se convirtió en el tipo más popular a principios del siglo XX. El siglo XIX también vio algunas de las primeras tiendas oficiales de recuerdos en instituciones culturales como los museos.
El Departamento de Calcografía del Louvre se estableció en 1797 y ha conservado e impreso una colección de varios miles de planchas de cobre grabadas y vendido copias, según el sitio web oficial de Great Palace Art Workshop. En Inglaterra, los museos comenzaron a vender reproducciones en yeso de objetos de la colección, y desde 1838 el Museo Británico incluía listas de las reproducciones disponibles en las guardas finales de su catálogo. La electrotipia permitió la reproducción de objetos metálicos como monedas. A finales del siglo XIX, una moda de recuerdos llegó a Estados Unidos: las cucharas de plata coleccionables. La tendencia tenía sus raíces en Europa, donde después del siglo XV, los juegos de 13 cucharas de plata, que representaban a cada uno de los apóstoles, y la número 13 representando a Jesús o María, se volvieron populares como regalos de bautizo para los padrinos, especialmente en Inglaterra y Alemania. Como ocurre con muchas tendencias de recuerdos, la revolución industrial hizo que las cucharas fueran mucho más fáciles y baratas de producir, permitiendo que se fabricaran cucharas intrincadas mediante estampado. En Europa se vendían cucharas que representaban ciudades y monumentos, y los estadounidenses las llevaban a casa, lo que inspiró a docenas de empresas estadounidenses a comenzar a producir cucharas conmemorativas y de recuerdo para la década de 1890. Especialmente popular fue una de las primeras cucharas hechas por Daniel Lowe en 1891, que presentaba una bruja simbolizando los juicios de brujas de Salem. Las cucharas se vendieron en la Exposición Colombina de 1893, lo que popularizó el pasatiempo. Siguió siendo popular en Estados Unidos hasta la Primera Guerra Mundial, aunque nunca ha desaparecido por completo. En la Exposición Internacional Panamá-Pacífico, la compañía de souvenirs del Canal de Istmo vendió cúpulas de vidrio hechas con la última carga de tierra, extraída directamente del fondo del famoso Corte Culebra del Canal de Panamá. Y los parques de diversiones de Estados Unidos, comenzando con Coney Island y expandiéndose, fueron centros de souvenirs a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. La fuerza impulsora detrás de la tienda de regalos moderna y la economía de los souvenirs fue doble. Los turistas iban a llevarse souvenirs de una forma u otra, y la venta de souvenirs podía financiar los sitios históricos. Aunque los souvenirs han sido durante mucho tiempo descartados por los académicos, como señala Jaime Larkin en un artículo de 2016 en Archaeology International, en sitios históricos y museos, los souvenirs a menudo permitieron a los historiadores y curadores reproducir visualmente sus colecciones, con comentarios claros y concisos para extender la influencia visual de sus colecciones. En 1934, J. E. Barton sugirió un gusto público educado. Los souvenirs en estos casos son educativos, satisfacen la aparente necesidad psicológica de recuerdos, protegen los sitios de los buscadores de souvenirs y ayudan a financiar el mantenimiento. El siglo XX nuevamente vio enormes cambios en la tecnología y la riqueza. El turismo, que a menudo estaba reservado solo para los miembros más ricos de la sociedad, comenzó a estar al alcance de las familias de clase media y trabajadora, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y especialmente en Estados Unidos. Nuevas tecnologías y materiales como el plástico permitieron la producción en masa a escalas nunca antes vistas. El mercado de recuerdos y memorias impulsó la industria del turismo en todo el mundo, creando economías enteras. En las décadas de 1960 y 1970, los imanes flexibles popularizaron un nuevo tipo de recuerdo. Y por supuesto, la cantidad de cosas, la enorme variedad de lo que podría venderse como recuerdo es prácticamente ilimitada. Todo, desde bolas de nieve baratas hasta, un buen par de mancuernillas o tal vez una reproducción de un artefacto histórico. O por supuesto camisetas, tazas, bisutería barata. Vaya, todo tipo de cosas. Algunas personas prefieren comprar cosas más auténticas hechas por los locales. Algunos locales se ganan la vida haciendo eso, como cualquiera que haya estado en un lugar turístico popular puede atestiguar. Y aunque lo que coleccionamos pueda cambiar, creo que es seguro decir que los souvenirs son una parte de la historia que va a seguir existiendo. Creo que podemos estar seguros de que las primeras personas que visiten planetas distintos a la Tierra van a traer de regreso rocas y arena, no solo con fines científicos, sino también para recordarles dónde han estado. ¿Cuál es tu souvenir favorito? Cuéntanos en los comentarios. Espero que hayas disfrutado este episodio de The History Guy, y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy. La historia merece ser recordada como miembro en YouTube, como colaborador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes revisar nuestros excelentes tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy en Cameo.